La Embajada de China condenó y exigió, escuche bien, exigió al gobierno una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile tras este atentado ocurrido en la central hidroeléctrica en la región del Biobío y que es propiedad de Rucalwe Energía S.p.A., una filial del conglomerado China International Water and Electric Corp CWE. O sea, es una empresa china la dueña de esta central. Un brutal atentado que ha generado ramificaciones internacionales y posibles sanciones económicas en contra de todo Chile. Eso es lo que ocurrió en las últimas horas, donde hubo nuevamente ataques en el sur de nuestro país, particularmente en la región del Biobío, en Rucalwe, donde encapuchados, pero que hay una sospecha bastante amplia de que estarían vinculados a todos estos grupos etnonacionalistas mapuche, que se sospecha que tienen vínculos con el narcotráfico y que muchas veces son avalados por los sectores de izquierda más dura, que nuevamente hicieron un ataque, que eso es lo que se está investigando, de manera encapuchada y con armas de fuego, a una empresa. Y en particular la afectada fue la empresa Rucalwe Energía, que estaba en proceso de construcción de una hidroeléctrica, donde se destruyeron cerca de 50 camiones y también a los trabajadores que estaban ahí los golpearon y quedaron muchos con heridas bastante fuertes. Eso es lo que ocurrió en las últimas horas. Lamentablemente no es un caso único, no es un caso particularmente nuevo tampoco con respecto al tipo de operaciones que se dan al sur de nuestro país, ya que de manera constante y desde hace años, para no decir décadas, estos hechos ocurren y en parte por la falta de acción, por la falta de preocupación o por la normalización de estos hechos por el gobierno central, que ha ocurrido en distintos gobiernos y este no es la excepción, esto sigue creciendo, ¿no? Y ha sido una destrucción que ha generado un coste de más de 4.000 millones de pesos, al menos según lo que se está investigando. Ahora, como tantas veces en el pasado cuando ha ocurrido esto, las respuestas son las típicas de siempre. Salió Boric a decir que condenaba el hecho y cito, el atentado a la central Rucalwe en Alto Biobío merece toda nuestra condena, igual como condenan siempre y no hacen mucho. Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia. Y salió el nuevo ministro de Seguridad, Cordero, que si se fijan ahora hace lo mismo que antes hacía el Ministerio del Interior, no hay ni una diferencia, más burocracia para hacer lo mismo pero con más cargo, a decir que no, que iban a perseguir a los responsables, a todos aquellos que se puedan y que iban a aplicar la ley antiterrorista, aunque no tienen la menor idea de quién lo hizo. Nosotros tenemos las primeras informaciones, el Ejecutivo tomaba la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por ley antiterrorista. ¿Por qué por ley antiterrorista en este caso? Por ley antiterrorista porque dada la forma y modo en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la ley antiterrorista. La misma frase grandilocuente de siempre y que en realidad no llevan a nada. Y tema aparte, fíjense que ahora aparece Cordero, que es el ministro de Seguridad, decir estas cosas. Antes lo hacía el Ministerio del Interior, cuando toda la ministra aparecía todo el tiempo. Y ahora el nuevo ministro del Interior, que es Elizalde, no aparece en nada. Ese ministerio ahora terminó sin hacer nada, porque el nuevo Ministerio de Seguridad hace lo mismo, le da más protagonismo mediático. Es el mismo nivel que cuando hay una diferencia entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Dos ministerios para hacer lo que podrían hacer en uno, pero ahí los tienen, no más burocracia, tema aparte. Y en realidad nos sorprende que sean estas típicas acciones de los discursos, bueno, vamos a ver quiénes sean responsables y vamos a perseguir, pero bueno, no nada muy concreto, no hay un cambio en políticas de fondo, leyes más duras que se propongan, tampoco mayor presencia, por ejemplo, militar en la zona para resguardar temas empresariales ahí o la seguridad también de la población local. No hay mucho de eso. Tampoco hacer, por ejemplo, un plebiscito de la población de la región del Biobío y de la Araucanía para preguntarles cómo debería solucionarse esto, porque no quieren hacer tampoco consultas a la población sobre esta materia. Yo creo que en parte porque saben que los habitantes locales serían brutales y a nivel de votación, si tuvieran democracia participativa, preferirían hacer una serie de medidas que algunos considerarían un poco brutales, duras, con respecto a aquellos que hacen estos actos, estos terroristas. Pero no hay ningún cambio real. Y no sorprenden porque pasa que el gobierno tiene dentro de su sector gente que avala muchas veces a grupos terroristas, entonces esto nos sorprende. Aquellos que están parte de la llamada causa mapuche y que no son representativos de los mapuches tampoco, pero se autodenominan como tales, hay mucha gente que avala a esos grupos guerrilleros. También tienen muchos en su coalición que avalan grupos terroristas. Incluso un buen ejemplo es que recientemente en el Congreso se dio una votación
para calificar a Hezbollah, el grupo islamista vinculado a Irán y de la rama chiita del Islam, como un grupo terrorista en Chile, porque hay presencia económica de ese grupo y se sospechaba también de actividades, aunque no de alto nivel, pero actividades. Y fíjense que hay personas que votaron en contra de esto. Y ahí vienen de qué partido eran los que votaron en contra. Principalmente el Partido Comunista, uno de los partidos principales de gobierno, pero también algunas figuras del Frente Amplio, como el caso de Maite Orsini, Frente Amplista, ¿no? La mayoría de los otros comunistas, pero se ve una tendencia, y también de algunas figuras como Pamela Giles, que a pesar de ser un dolor de cabeza para el gobierno, en otros casos avala cierto tipo de grupos con estas votaciones, ¿no? Entonces, no sorprende que no haya tanta actividad cuando si tienen dentro de su coalición a varias personas en cargos de poder, congresistas electos, y que son parte de su coalición de gobierno y uno de sus partidos importantes, el Partido Comunista, y algunos elementos de su mismo partido gobernante, el Frente Amplio, que avalan grupos terroristas. No es ninguna sorpresa. Ahora, lo que termina ocurriendo es que China se molestó mucho con este hecho, porque esto no era simplemente otra empresa chilena, como es costumbre, que fue atacada y destruyeron cosas, porque la empresa afectada y que le dieron estas pérdidas millonarias, esto ha sido uno de los atentados con destrucción de propiedad más amplios en mucho tiempo, no era una empresa local, era una empresa de China. Y pasa que los chinos se molestaron bastante e hicieron sus advertencias, porque ya estaban molestos con el gobierno de Chile, porque Chile agachó la cabeza por completo ante Estados Unidos, cancelando proyectos astronómicos que había con China, solo porque el gobierno de Trump dijo que no le gustaban y envió una advertencia. Entonces había un acuerdo ya firmado y Chile dio un paso para atrás rompiendo acuerdos solo porque se asustaron por lo que dijo Estados Unidos, que a veces siento que actuamos en muchos casos como si fuéramos un estado vasallo, no como una colonia. Y más allá de que China no es de mi agrado para nada, tampoco deberíamos convertirnos en súbditos de Estados Unidos. Habría que tener una cierta independencia y tener acuerdos con distintos países, no depender ni de China, pero tampoco de Estados Unidos, y tener una diversificación tal que no nos subyugáramos ante nadie, ¿no? Pero no se toma esa posición, uno agacha la cabeza nomás. Entonces China ya estaba molesto. Y simultáneamente ahora se da este ataque por grupos armados encapuchados que se saben que están vinculados a esta causa etnonacionalista mapuche, con vínculos al narco, y destruyen gran material de una empresa china. Entonces lo que acaba de ocurrir es que el Estado chino oficialmente a través de su embajada envió una amenaza y advertencias al gobierno de Gabriel Boric y por lo tanto a todo el Estado chileno, que se tomen medidas ya no solo de palabras, sino prácticas para empezar a implementar seguridad, especialmente en el sur del país, de manera efectiva, o de lo contrario van a empezar a cuestionarse las inversiones de China en nuestro país. ¿Y por qué eso es relevante? Porque el 45% de nuestra economía, o sea, casi la mitad, depende directamente de un solo país, China. Las exportaciones van principalmente hacia allá en un porcentaje altísimo. Y si China en algún momento decide, como ahora están amenazando por temas de seguridad o la razón que sea, apretarnos económicamente y cortarnos las inversiones o cortarnos económicamente el tema de las exportaciones e importaciones, aunque no me agrade China, yo lo digo, se desploma Chile. Dependemos demasiado de ellos. Es una de las razones por las cuales hay que diversificar. Pero eso tiene que ser gradual. De un día para otro nos desplomamos. Y si ocurre esto ahora y China aplica esta amenaza que están haciendo, realmente podrían destruir la economía chilena. La embajada de China condenó y exigió, escuche bien, exigió al gobierno una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile tras este atentado ocurrido en la central hidroeléctrica en la región del Biobío y que es propiedad de Rucalwe Energía S.p.A., una filial del conglomerado China International Water and Electric Corp. CWE, o sea, es una empresa china la dueña de esta central. Bueno, les contábamos detalles de lo que pasó, es un ataque que se produjo cerca de las 2 de la madrugada de ayer, cuando un grupo de 12 personas armadas y encapuchadas cegó la Policía de Investigaciones a la altura del kilómetro 46 de la ruta Q61R en Santa Bárbara, en la región del Biobío, irrumpió las faenas del proyecto que tendrá una inversión total de $350 millones. En el lugar, como les contábamos, amenazaron a estos guardias de seguridad, quemaron estos camiones, más otros vehículos, un vehículo contenedor de combustible, 2 excavadoras, una motoniveladora. Como les contábamos, hubo gremios que ayer hablaron, que dijeron los gremios, por ejemplo, la multigremial de la Araucanía, que en términos materiales es el atentado más violento y destructivo de los últimos 30 años. Supera incluso el ataque de Los Álamos en 2022, cuando se destruyeron 35 vehículos. Pero al ser una empresa china, la misión diplomática china en nuestro país, la embajada, describió los hechos, se refirió a estos hechos y los describió como actos violentos que han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas
económicas, socavando gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región. Las inversiones chinas han contribuido activamente a la prosperidad económica, la creación de empleo local y siempre han priorizado el cumplimiento de responsabilidades sociales corporativas, protegiendo el medio ambiente, impulsando iniciativas filantrópicas como becas para estudiantes vulnerables, acciones que cuentan con amplio reconocimiento ciudadano, indicó la embajada en un comunicado enviado al ser consultada por el diario El Mercurio sobre el incidente. Esta embajada hace un llamado a todos los sectores de Chile a trabajar conjuntamente para crear un clima propicio que cuide una relación tan importante y mutuamente beneficiosa, dijeron en este comunicado la embajada de China. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero tengo serias dudas de que el gobierno Boric pueda hacer algo a nivel práctico y tenemos que estar muy atentos porque por un lado es bueno alejarse de China, es bueno que empecemos a diversificar. Uno de los ejemplos son los acercamientos con la India, con el mundo árabe que se están haciendo que son positivos. Pero por otro lado no hay que tampoco terminar dependiendo, pasar de depender de China, de depender de Estados Unidos y al mismo tiempo, el momento de hacer eso tú no puedes estar tampoco acordando cosas, firmarlas y después pasarte por encima agachando la cabeza solo por palabras de algún representante de otro país. No te ves como tampoco país confiable al romper acuerdos. Y simultáneamente tenemos que alejarnos de China, pero no podemos tampoco permitir que esto sea de un día para otro de esta manera, porque si ocurre eso, nuestra economía se desploma. Ya dependemos de ellos, demasiado, y hay que alejarse de a poco para que no termine explotando esto en la cara de la población chilena y genere una crisis económica o un desplome enorme en temas laborales y también de prosperidad ciudadana. Hay que hacerlo de a poco, y al final esto está generando que China se moleste por la suma de estos factores y que nos estén amenazando ya con básicamente joder toda nuestra economía, ya que saben que dependemos de ellos, si es que nos hacen estos cambios. Ahora, en este caso diría que lo que piden es bien razonable, piden seguridad, eso lo pide también la mayoría de la población chilena, que se da cuenta de la mala situación que se está dando. Pero esto es bien preocupante porque ya no solo es un problema de inseguridad interna, de falta de prosperidad nacional y también de falta de desarrollo local por los problemas que se dan con la delincuencia, sino que esto está teniendo repercusiones internacionales que amenazan con afectar o incluso llegar a destruir gran parte de la economía chilena. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas advertencias de China luego de este terrible atentado que se dio? ¿Irá a actuar el gobierno de Boric o hay una posible amenaza que se vaya a cumplir de China, como no van a actuar en nada, de que la economía chilena la terminen saboteando? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Alfonso Mango, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer aportes mensuales al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer también un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.